El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya está en Panamá, llegó antes de las 7 de la noche y hay gran expectativa porque sea él mismo el que anuncie la exclusión de Cuba de la lista de países auspiciadores del terrorismo. Colombia es consultada por Estados Unidos para tomar la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Llega Raúl Castro a Panamá, histórica presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Multitudinarias marchas por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Presidente Santos y alcalde Petro presentan proyecto internacional para construir Museo de la Memoria del Conflicto. No habrá impunidad para los magistrados de las altas cortes y el fiscal y podrán ser procesados penalmente por los delitos que puedan cometer en sus funciones y en sus providencias. Durante 8 horas, el magistrado Jorge Pretel declaró ante la comisión de acusación de la Cámara. Centro Democrático invita a Angelino Garzón para respaldarlo a la alcaldía de Cali. La Contraloría General halló presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol por 16.500 millones de pesos. Santa Fe no puede ganar en Belo Horizonte y Nacional vence en Buenos Aires. Maradona elogia en Bogotá condiciones de James. Es un zurdo exquisito, dice. Grandes músicos latinoamericanos elevan sus voces para cantarle a la paz del país. Al final de la emisión los espero desde el Parque Simón Bolívar con el gran concierto por la paz de Colombia. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Triste historia de las máquinas tapahuecos. 2. Un ejemplo de la Bogotá inhumana. 3. El magistrado Pretel y sus bravuras. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En pocas horas se inicia en Panamá una cumbre histórica. 34 jefes de Estado y de Gobierno de la región se reunirán por primera vez en una cumbre de las Américas, en la que estará presente Cuba. Allí se encuentra el equipo de CMI cubriendo cada detalle de esta importante cita continental. Claudia, buenas noches y cuéntenos cuál es el ambiente en Panamá. Muy buenas noches, la saludo desde el Centro de Convenciones Atlapa, donde se llevará a cabo la 7ª cumbre de las Américas a partir de mañana, cuando ya estén aquí en Ciudad de Panamá todos los presidentes. Hoy se inauguró la cumbre empresarial con la participación de unos 700 empresarios. Ya hay alrededor de una decena de mandatarios, uno de los que más expectativa generaba con su llegada, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que arribó hacia las 6:45 de la tarde. Y ya está aquí en Ciudad de Panamá también el presidente de Cuba, Raúl Castro. Es la primera vez que un mandatario de ese país asiste a una cumbre de las Américas, pues Cuba fue expulsada del sistema interamericano en 1962. El presidente Santos llegó pasadas las 4 de la tarde, ha tenido varias entrevistas con medios internacionales y en las declaraciones más recientes que ha dado, ha dicho que fue consultado su gobierno por Estados Unidos respecto a si Cuba era o no, es o no un país auspiciador del terrorismo. Franci, ¿qué le respondió el presidente? Claudia, así es. Mire, el presidente Juan Manuel Santos nos confirmó que efectivamente el gobierno de Estados Unidos lo consultó en este sentido, a lo que él dijo que Cuba en estos últimos años ha venido acompañando y apoyando a Colombia en la búsqueda de la paz. Aclaró, sin embargo, que esta decisión solamente es de Estados Unidos. Esta sería una decisión clave para restablecer las relaciones entre Washington y La Habana. Al presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Barack Obama le hizo una consulta en este sentido. Presidente, Estados Unidos le consultó a Colombia esa posibilidad de sacar a Cuba del país. No, nos preguntó si Cuba en los últimos tiempos ha fomentado o ha promovido a grupos terroristas y nosotros dijimos que no nos consta y que es todo lo contrario, que nos viene ayudando a solucionar el último conflicto, el más viejo conflicto que queda en el hemisferio americano. O sea, ¿está pensando en esa posibilidad de sacarlo de Estados Unidos? Pues si nos hizo la pregunta, me imagino que deben estar pensando en esa dirección, pero es una decisión de Estados Unidos, no de Colombia. El mandatario a su llegada a Ciudad de Panamá reiteró la decisión que había anunciado horas antes de prorrogar por un mes la suspensión de bombardear los campamentos de las FARC. He decidido que continúa la orden de no bombardear los campamentos. El resto sigue igual. Los colombianos pueden sentirse totalmente protegidos. Esto es una medida de desescalamiento en vista de que las FARC han venido respetando
el cese de fuego unilateral que decretaron desde diciembre. De manera que es una medida totalmente normal y seguiremos dando esta orden en la medida en que podamos progresar en el proceso y en el proceso también de desescalar el conflicto. El plazo que propuso el presidente Santos vencía este viernes 10 de abril. A su llegada aquí a Ciudad de Panamá, el mandatario también reiteró esa propuesta que trae aquí a la Cumbre de las Américas, la creación del Sistema Interamericano de Educación para mejorar precisamente la educación en la región y crear una red de universidades. Claudia, siga usted con más información. Gracias, Franci. Con el presidente anfitrión Juan Carlos Varela tuvimos una variada conversación en la que mostró su apoyo al presidente Juan Manuel Santos por llevar a cabo un proceso de paz. Habló también de que está dispuesto a firmar un tratado con Colombia como con México en materia de tributación, ahora que reinician las conversaciones sobre ese aspecto. Habló además de que la cumbre no es un fracaso por el hecho de que no vaya a haber ni una declaración política ni tampoco una declaración técnica, que es algo sin precedentes, que no haya una declaración de mandatos, y además habló sobre su predecesor y ex jefe, el presidente Martinelli. Dijo que se dedicó más a hacer negocios que a ser presidente. En diálogo con CMI, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció su respaldo incondicional al proceso de paz en Colombia y a todo proceso que lleve a la solidaridad y el diálogo entre los países. El presidente de un país que atrás del camino del diálogo, aunque sea cuestionado, aunque a veces lo quieran ver como que no tiene la fortaleza porque está buscando el diálogo con grupos que han hecho terrorismo, que han hecho cosas ilegales, pero si el móvil, la razón de ser por la cual lo está haciendo es el bienestar de su pueblo, tiene que recibir todo el respaldo, y para mí ese es el caso del presidente Santos. Se mostró muy confiado en que en la 9ª cumbre de presidentes y jefes de Estado que se realiza en esta ciudad haya una declaración conjunta, contrario a lo sucedido en las 2 anteriores cumbres desarrolladas en Trinidad y Tobago y Cartagena. Es muy indiferente a lo que se dio en otras ocasiones, que se hizo un intento de un documento, nosotros separamos desde un principio la parte técnica y la consensuamos a un casi 100%. El preámbulo, que sin duda es la entrada, que incluye la parte política, es donde reconozco que hay complicaciones y preferimos entonces separar lo técnico de lo político. Porque de eso es esta cumbre, de que las diferencias políticas no afecten la calidad de vida de los ciudadanos. Varela también destacó el tema de la educación como primordial en esta cumbre de jefes de Estado. Asegurar que los jóvenes tengan acceso a una educación universitaria o técnica superior para adaptarlos al mercado laboral es otro objetivo muy importante de la cumbre. Y cualquier país que presente una iniciativa en ese camino recibirá todo el respaldo de Panamá. El presidente Varela también se declaró abierto a negociar un tratado de intercambio de información financiera con Colombia para evitar que su país vuelva a ser declarado como paraíso fiscal. Firmar un tratado de tributación con los estándares de la OECD que hemos firmado con México. Finalmente se refirió a las investigaciones a su antecesor Ricardo Martinelli, vinculado a varias denuncias sobre corrupción. Se desvió una agenda de Estado por una agenda económica personal y ahí están las consecuencias. Los buenos momentos fortalecen el proyecto que marcará la diferencia en el norte de Cali. Marca Small, inigualable. La cumbre empresarial fue inaugurada por el presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, quien dio una cifra preocupante. No ha crecido la productividad en América Latina en los últimos 20 años y llama a hacer un salto tecnológico. Lorena, además, los empresarios contaron que le van a entregar a los presidentes un documento con recomendaciones y con ofertas. Así es, Claudia. Esta alerta en materia económica la hizo el presidente del BID ante 1000 empresarios de América Latina y el Caribe. El presidente del Banco Interamericano dijo que si bien este tema es responsabilidad de los gobiernos del continente, el sector privado también puede hacer grandes aportes. Para mejorar y aumentar nuestra propia productividad que ha estado estancada en los últimos 20 años. Muchas de esas tareas, como es el caso de la reforma educativa o la reducción de la informalidad, y la modernización de la infraestructura son fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos. Dijo que además del reto de la productividad, otro que surge es el avance de la automatización, o como lo llama, la era de la segunda robótica. Estas nuevas tecnologías también generarán grandes desafíos sociales. 2 economistas de Oxford han calculado que la automatización podría reemplazar a casi la mitad de las plazas laborales en un lapso de 2 décadas. Entre tanto, la vicepresidenta y canciller de Panamá se refirió a las trabas que afronta el comercio en la región y cómo esto afecta la productividad y el desarrollo. El valor económico de esta proximidad geográfica en las Américas tiene
un doble gran déficit para su realización. Por una parte, las trabas y limitaciones burocráticas al comercio entre nuestros países. Por otro, la escasez de infraestructuras de comunicación para el tránsito de mercancías. Dijo que se deben estudiar más a fondo todo el potencial desde diferentes dimensiones, desde la proximidad geográfica que tienen los países del continente. Mañana el sector privado de la región presentará 30 propuestas a los jefes de estados y presidentes para reducir la desigualdad, la pobreza y aumentar el desarrollo. 60 asociaciones del sector privado de América Latina y el Caribe en compañía del BID elaboraron 30 propuestas que le presentarán mañana a los presidentes de Estados Unidos, Brasil, México y Panamá en el foro empresarial. Son propuestas que se dividen en el área de infraestructura y la financiación de la misma, proyectos de APPs, una propuesta de integración en los mercados de capitales, buscar que efectivamente haya más libre flujo de los recursos entre los países. Luego hay una propuesta que se refiere específicamente al tema de innovación y tecnología, buscar la forma en donde además el sector privado sea parte de la definición de dónde son los sectores en donde requerimos tener mayores fortalecimientos desde el punto de vista de innovación y tecnología. Son reflexiones, son propuestas, son recomendaciones del sector privado que van a tener que encontrar responsabilidades, digamos, a nivel de ministerios, a nivel de instrumentos de política pública que se van a tener que ir implementando, algunas a nivel nacional, algunas son áreas que se pueden llevar a cabo por los gobiernos a nivel nacional y algunas son iniciativas que tienen que tener un carácter regional. En este trabajo también aceptan que el sector privado es parte de la solución y la construcción de prosperidad en el largo plazo en el continente. Mañana, en el último día del foro empresarial, participarán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente Juan Manuel Santos y otros mandatarios de la región. Esta es toda la información. Siga usted, Claudia. Muchas gracias, Lorena. Y tal como lo habían anticipado los expresidentes, los 26 que firmaron esta carta en rechazo a la falta de democracia y de garantías para la oposición en Venezuela, pidiendo la libertad de los llamados presos políticos, hicieron la lectura de esta carta en un hotel aquí en la ciudad de Panamá. Quien la leyó fue el expresidente colombiano Andrés Pastrana. La declaración de Panamá, firmada horas antes del inicio de la Cumbre de las Américas, denuncia la violación de las libertades sociales, económicas y políticas en Venezuela. Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político. Y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración. En esta carta presentada ante las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma, los expresidentes exigen la liberación de más de 80 presos políticos en ese país. Es manifiesta la ausencia de la independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado. Denuncian en la carta también que no hay independencia entre los órganos de control y gobierno y que de esta manera es imposible garantizar una gestión pública limpia. Evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre los actos de corrupción y de lavado de dinero agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos. Los expresidentes que firmaron y estuvieron presentes manifestaron su apoyo a los venezolanos. O puede ser imprecisa nuestra estrategia, pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela que callarnos. El silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices. Entre tanto, Mitzi Capriles de Ledesma y Lilian Tintori de López agradecieron el respaldo de los ex jefes de Estado. Un vastísimo sector del país que por pensar diferente sufrimos a diario terribles vejaciones. Hacemos un llamado desde este espacio para que el grito de libertad sea escuchado de manera firme y definitiva en todos los líderes de la región. Los expresidentes aseguraron que urge en Venezuela unas elecciones legislativas libres que garanticen la participación de cualquier tendencia política y social.
Hoy concluyeron otras dos de las cumbres que se llevan paralelamente a la Cumbre de las Américas, a la séptima Cumbre de las Américas. Estas son la de la sociedad civil y la Cumbre de la Juventud. Mañana es día feriado en Panamá, va a estar un poco caótico el tráfico también. El sábado ha sido declarado como día feriado, algo que sobre todo para los comerciantes no ha caído muy bien, pero que dice la canciller panameña hay que tomarlo de buena manera porque es una gran oportunidad que tiene Panamá para mostrarse al mundo. Es una inversión de 15 millones de dólares que si se hubiera pagado a una agencia publicitaria no se podrían obtener los beneficios que se obtienen con la presencia de 18.000 personas que han venido a esta cumbre de parte de 34 países. María Andrea, vuelvo con usted en Bogotá y nosotros mañana muy pendientes de lo que siga ocurriendo en la cumbre empresarial y en la inauguración de la cumbre de presidentes, la séptima de la Cumbre de las Américas. Así es, Claudia, pues los estaremos esperando con este completo cubrimiento desde Panamá. Muy buenas noches. Y miles de personas en Bogotá y en el resto del país participaron en la Marcha por la Paz en conmemoración de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La jornada de marchas inició con una conmemoración en el Monumento de los Caídos por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien luego caminó hasta un predio donde se construirá el Museo Nacional de Memoria Histórica y anunció avances en la reparación de las víctimas. Llegamos a las 500.000 víctimas reparadas. Hacia las 10 de la mañana, por lo menos 100.000 personas marcharon desde la calle 26 con carrera 30 hasta el Parque Simón Bolívar. El distrito anunció la creación en 2 edificios del Hospital San Juan de Dios de laboratorios genéticos para identificar a desaparecidos en el conflicto, así como la construcción de nuevas viviendas para desplazados. La marcha fue encabezada por la Guardia Indígena. Sus líderes apoyan los diálogos entre las FARC y el gobierno en La Habana, pero señalan que sin justicia social y repartición de tierras para los más pobres no habrá un verdadero proceso de paz. En Barranquilla, unas 10.000 personas acompañaron la marcha en solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia y de respaldo al proceso de paz. En 190 buses llegaron a Medellín marchantes procedentes de Córdoba, Chocó, Risaralda y regiones de Antioquia. En Santander fueron necesarios 2 kilómetros de vías para albergar a más de 8.000 personas que llegaron a este departamento desde el Catatumbo, sur de Bolívar, sur del Cesar, Magdalena Medio y nordeste antioqueño a participar en la marcha patriótica. Cerca de 9 millones de hechos criminales son investigados por la Fiscalía General como parte del marco del conflicto armado. La cifra fue revelada a propósito del Día Nacional de las Víctimas. En Colombia se tiene un registro de un poco más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, y de acuerdo con la Fiscalía, se investigan 8.971.964 hechos criminales. El mayor número de víctimas lo representa quienes han sido desplazados, con una cifra cercana a los 6 millones. Víctimas por desaparición, 1.534.000. Víctimas por homicidio, 934.000. Y por amenazas, 214.000. La Fiscalía ha hecho unas alianzas importantes con las entidades territoriales para poder atender esos otros factores que acompañan a la víctima. Los departamentos con mayor número de víctimas son Antioquia con 1.416.000, Bolívar con 537.000, Magdalena con 435.000, Nariño 374.000 y Cesar con 364.000. El gobierno asegura que poco a poco se ha logrado una indemnización de víctimas. 500.000 víctimas han sido indemnizadas. Más de 100.000 hectáreas han sido restituidas. Para el Estado es importante cumplir con la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La senadora liberal Vivian Morales triunfó en su propósito de impedir que los magistrados de las altas cortes y el fiscal general quedaran impunes por decisiones que tomen en ejercicio de sus funciones, al aprobar hoy la Comisión Primera del Senado que ellos serán responsables por todas sus actuaciones. La Comisión Primera del Senado liquidó la controversia que desataron las denuncias de la senadora liberal Vivian Morales sobre un mico que podría dejar en impunidad a los magistrados de las altas cortes y al fiscal. Los aforados sí serán responsables por todas sus actuaciones, pero no por sus opiniones o votos. Pues estoy feliz porque cambió de ser absolutamente irresponsables a quedar con toda responsabilidad por sus funciones. Los magistrados de las altas cortes no puedan ser procesados por el contenido de las decisiones judiciales, salvo que se demuestre que esas son producto de alguna intención torcida de parte de quien las emite. La Comisión Primera del Senado terminó el desmonte del Consejo Superior de la Judicatura con la eliminación de la sala disciplinaria, a la que le da un término de 1 año para desaparecer, pero sus 2.600 empleados tendrán protegidos sus derechos para no ser despedidos.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, declaró durante 8 horas ante la Comisión de Acusación de la Cámara por el escándalo que lo envuelve en un supuesto soborno de 500 millones de pesos para tramitar una tutela de la empresa Fidupetrol. Pretel no quiso dar declaraciones a la prensa, sin embargo su abogado Abelardo de la Espriella aseguró que su defendido entregó como prueba un documento en el que el magistrado recomienda no seleccionar la tutela por incumplir los estándares establecidos por la Corte Constitucional para su revisión. Ante el representante investigador Julián Bedoya, Pretel aseguró que no seleccionó ni votó a favor del recurso y señaló que probará que en su caso se produjo un montaje. La Fiscalía imputó cargos al directivo del fondo Premium, Rachid Malouf, dentro del escándalo por el descalabro a Interbolsa. Malouf, quien actualmente se encuentra en libertad, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, captación masiva de dineros, omisión de reintegro de recursos y estafa agravada. En las próximas horas, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario contra Malouf. En una carta dirigida al ex vicepresidente Angelino Garzón, el Centro Democrático le manifestó su total apoyo a la candidatura para la alcaldía de Cali. En la misiva firmada por el director de la colectividad, Óscar Iván Zuluaga, el expresidente Álvaro Uribe y los congresistas del Valle, Susana Correa y Carlos Cuero, resaltan la transparencia y austeridad de Garzón, por lo que le ofrecen contar con ellos como partido político. El ex vicepresidente Garzón le aseguró a CMI que debe esperar a que se defina la tutela que presentó con un grupo de ciudadanos para poderse presentar por firmas como candidato. La policía capturó en Bogotá a un taxista que cobró 390.000 pesos de más a 2 ciudadanos canadienses en una carrera desde Chapinero hasta el aeropuerto El Dorado. El hombre deberá responder por el delito de hurto. El taxista, identificado como Ricardo Ortiz Martínez, fue capturado por la policía pues a 2 ciudadanos canadienses que abordaron el taxi desde Chapinero, en el norte de Bogotá, hacia el aeropuerto El Dorado, trayecto que normalmente tendría un costo de máximo 30.000 pesos, les cobró 320.000 pesos y además, tras una discusión por el precio, les arrebató otros 100.000. De que hay un dinero que al requisar al taxista no se encuentra, pero que los viajeros, los canadienses, dicen que le fue entregado al taxista, se hace un registro al vehículo y en el baúl es donde se encuentra parte de este dinero. El taxista fue puesto a disposición de la Fiscalía y tendrá que responder ante un juez por el delito de hurto. Hoy fue inaugurada en Bucaramanga una obra de gran valor arquitectónico para la región oriental del país, el viaducto de la Novena. La estructura, que tiene 550 metros de longitud y 132 metros de altura, se convierte en el puente urbano más largo y alto del país. La obra, que tuvo un valor cercano a los 150.000 millones de pesos, tiene 6 carriles vehiculares y 30 metros de ancho. Con este puente, las autoridades buscan descongestionar la ciudad entre el sur y el norte de Bucaramanga. El viaducto tiene además 2 carriles peatonales ubicados al lado y lado del puente. El gobierno definió esta noche el consorcio para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte anunció el grupo de las empresas que trabajará en el proyecto, que tendrá una inversión de 67.000 millones de pesos en el contrato de interventoría. La iniciativa tendrá un trazado de 630 kilómetros. Al consorcio lo integran AFA Consultores, Ingeniería de Proyectos y Restrepo Uribe SAS. La Contraloría General encontró posible detrimento patrimonial de Ecopetrol por un monto de 16.500 millones de pesos. De acuerdo con el ente de control, no hubo manejo administrativo en la recepción de contratos de algunas multinacionales. En una auditoría correspondiente a la vigencia 2013 y finalizada en diciembre de 2014, estableció 9 hallazgos fiscales por 16.500 millones de pesos. En total, el organismo determinó 97 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tienen alcance disciplinario sobre la compañía petrolera. De dicho monto se halló un presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol por 9.443 millones de pesos por los gastos que le ocasionó recuperar un pozo que recibió de la multinacional BP al determinar el contrato de asociación Santiago de Atalayas en Campo Capiagua. También en el contrato de asociación del Campo Palagua, que operaba en Texas Petroleum Company, Ecopetrol ha tenido que asumir gastos por 7.483 millones de pesos por recuperación de impactos ambientales acumulativos desde el año 2005 hasta el 2013. Para la Contraloría, estos hechos ponen en evidencia las debilidades en los mecanismos de control establecidos para que Ecopetrol recibiera dichos campos al terminar los respectivos contratos de asociación. El Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso definió como hora cero para el inicio de una huelga el próximo martes 14 de abril.
Desde el 1 de marzo, la minera Cerro Matoso amplió el horario laboral, generando un conflicto con sus trabajadores. La implementación unilateral de la jornada de trabajo de Cerro Matoso a un grupo de trabajadores que les modificó su jornada laboral de 8 horas a 12 horas de trabajo. Aseguraron que trataron de dialogar con las directivas sin tener respuesta, por eso votaron por una huelga. Vamos a cerrar la empresa 100%, no va a haber producción de ninguna clase de producto que es el ferroníquel. Desde el martes comenzará la huelga indefinida en Cerro Matoso. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos en contra de una de las firmas que retuvo arroz en el mercado, lo que generó un aumento en los precios. La presunta infracción estará sujeta a sanciones económicas. Por condicionar la venta de arroz a la compra de otros víveres, el ente supervisor formuló pliego de cargos a la firma Jerónimo Martins de la ciudad de Pereira. Las sanciones superan los 1.200 millones de pesos. Condicionando la venta de arroz a la adquisición de otros productos por parte del consumidor. Esto constituye algo que se conoce como ventas atadas y está prohibido en el Estatuto del Consumidor. La investigación es como consecuencia de la supuesta especulación y escasez del arroz, en donde agentes abajo de la cadena también pretendían hacer su agosto atando la venta del cereal a la compra de otros productos. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró al alza con una variación del 0,46%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,46% a 1.350 puntos. La acción más valorizada fue Enca, 2,59% a 11,90 pesos. El título que más cayó fue Terpel, 4,57% a 15.460 pesos. La acción más transada fue Isagena al movilizar 11.582 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable y apenas presentó una leve subida de casi 4 pesos. Indicadores del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.494 pesos con 77 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.360 y la venden en 2.410 pesos. Un euro cuesta 2.660 pesos con 25 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 12,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.035 pesos. Gran triunfo de Nacional a Estudiantes en Buenos Aires por la Copa Libertadores. Ya volvemos. Un anhelo, la paz, toma forma y sonido musical. Después de comerciales los espero desde el Parque Simón Bolívar, en donde grandes artistas elevan su voz para cantarle a la paz. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, en donde se lleva a cabo el gran concierto por la paz de Colombia. En este lugar la música ha servido como vehículo conductor y liberador de ideas que promueven la armonía en el país. Grandes artistas como Rubén Blades han alzado su voz en honor y para reconocer a las víctimas del conflicto. No solo un anhelo de paz los congrega hoy en el Parque Simón Bolívar, sino también la música. Melodías que hablan de reivindicaciones sociales, de la justicia, del amor, del perdón y la paz. Reconocidos artistas se unieron a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y a un coro de 450 niños. Una mano lava la otra y entre juntas lavan la cara. Y la camisa de los pobres parece un jardín de flores remiendo sobre remiendo de muchísimos colores como mi camisa. Eso somos, entonces se siente un pedacito de ese color y se siente bonito. León Gieco de Argentina y el vocalista de Dr. Crápula, Mario Muñoz, iniciaron la velada. Los políticos y los militares creen que es un mundo de paz con algunos focos de guerras. Nosotros los artistas pensamos que es un mundo de guerra en donde de vez en cuando hay focos de paz, como acá en este mismo lugar que estamos pisando en este momento. Luego los ritmos urbanos se acompañaron de la voz de una institución del folclore, Totó la Momposina. Los raperos bogotanos Yoki Barrios y Jimmy Casero, junto a Totó, interpretaron la canción Latinoamérica de Calle 13. La agrupación Herencia de Timbiquí trajo sus sonidos del Pacífico. Creo en el poder de la palabra embellecido con música, con acordes, con melodías. Creo que toca más los sentimientos, toca más la fibra y puede llegar a surtir mayor efecto. Uno de los grandes exponentes de la música flamenca, el español Tomatito, llegó a Bogotá. El artista, quien es llamado a ser el sucesor de Paco de Lucía, habló con CMI sobre sus proyectos.
Por su particular destreza con las cuerdas y el rasgueo en la guitarra, Tomatito es llamado el sucesor de Paco de Lucía. Compartió escenario con Frank Sinatra, Elton John y por 18 años fue el compañero del cantador Camarón de la Isla, gran exponente del flamenco. Porque la vida se acaba y no quiero morir soñando y como muere. Tomatito llegó a Bogotá para el inicio de su gira por Latinoamérica, conciertos que le rinden un homenaje a Paco de Lucía, compañero que aún recuerda con admiración. El homenaje se lo hemos hecho siempre, por lo menos yo, ¿no? Que soy un seguidor desde que tengo uso de razón. Ahora mucho más merecido, ¿no? Pero el homenaje se le hace en el corazón, yo creo que nunca lo voy a olvidar y nadie que le guste la guitarra, y el homenaje siempre se lo voy a hacer. Guitarras flamencas, zapateos y el canto intenso y emocional harán parte de su espectáculo. Una de las grandes modelos del momento, Candice Swanepoel, le ha rendido un sensacional homenaje a una de las grandes divas de Hollywood. La surafricana se ha convertido en la icónica Marilyn Monroe. Marilyn Monroe siempre será la inspiración para las nuevas generaciones del modelaje y la actuación. La nueva en sumarse a este clásico estilo es el angelito de Victoria's Secret, Candice Swanepoel, quien emuló en todos los aspectos a esta diva de Hollywood. La sudafricana presentó la campaña para una firma de cosméticos estadounidense, luciendo el corte de Marilyn y el icónico vestido blanco. Candice se aproximó en cada detalle a la estrella del séptimo arte, sus labios rojos, su mirada pícara y su belleza. Una buena producción para una de las mejores del modelaje internacional. Si algo nos une a todos es la música y el deseo por la paz. Y eso se ha demostrado aquí en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en el gran concierto por la paz de Colombia. Así me despido deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Triste historia de las máquinas tapahuecos. 2. Un ejemplo de la Bogotá inhumana. 3. El magistrado Pretel y sus bravuras. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Una historia de nunca acabar. Líos con las polémicas tapahuecos que el alcalde Petro contrató a finales del 2013. Hace 20 días, 2 de las 3 máquinas que trabajó Green Patcher pararon porque el contratista no tramitó el permiso de la DIAN. La tercera acaba de sufrir los mismos problemas y quedó paralizada. La gran idea del alcalde Petro va a terminar en pleito. Resulta que la Unidad de Mantenimiento Vial anunció un nuevo proceso sancionatorio contra la empresa que las trajo. Las famosas remalladoras, cuyo contrato asciende a 11.800 millones de pesos, habían sido criticadas por la Contraloría Distrital por haber sido contratadas como ciencia y tecnología y no como maquinaria de obra pública. Y para rematar, no cumplen con las normas. ¿Tiene alguna otra idea, señor alcalde? 2. San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, es una zona de barrios populares de más de 500.000 habitantes. Hace varios años se creó allí una bella experiencia: facilitar el acceso de más de 300 jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad a la actividad artística, musical y teatral. Y así nació la Orquesta Filarmónica Juvenil de San Cristóbal. Esta filarmónica popular, con la asesoría de los músicos de la Filarmónica de Bogotá, se convirtió en orgullo de los habitantes de San Cristóbal. Además de ser escuela, produjo música clásica y folclórica. Recorrió Bogotá y varias ciudades del país y hasta realizaron presentaciones en Cuba. Hasta aquí, todo parece una historia color de rosa. Pero llegó la Bogotá del alcalde Petro e iniciativas como esta fueron abandonadas. La Orquesta Filarmónica Juvenil se acabó y murió el sueño de jóvenes y niños pobres de esta zona de Bogotá. En una oscura bodega de la alcaldía local permanecieron por algo más de 3 años los violines, contrabajos, trompetas y violonchelos de los niños y jóvenes de San Cristóbal. Cuando en el Consejo de Bogotá se hicieron las denuncias, el alcalde local, Jairo León Vargas, repartió indiscriminadamente los instrumentos a instituciones educativas de la localidad. ¿Qué tal está Bogotá? ¿No es absolutamente inhumana? 3. Está bien que el magistrado Jorge Pretel organice su defensa y que invierta todo el tiempo que necesite para prepararla. Lo que no está bien
es que ignore leyes que él, como magistrado, está obligado a cumplir. Por ejemplo, la Corte estudió ayer durante 11 horas la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Reglamento Interno de la Corte Constitucional imponen que todos sus miembros deben asistir a las sesiones. Si por alguna razón no pueden hacerlo, tienen que solicitar permiso ante la presidencia de la Corte. Pretel dirigió su excusa al secretario general para no tener que hacerlo ante la presidencia, que hoy ejerce la magistrada María Victoria Calle con la pulcritud y sabiduría que el país le conoce. Pero como Pretel está bravo con todos los magistrados, incluyendo su presidenta, prefirió no dirigirse a ellos. Un poco pueril la reacción. Es como cuando el niño se pone bravo con el papá y patalea. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.